en un estudio que realizó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, habitualmente los consultamos una o dos veces al año, sobre los análisis que realiza la Fundación, y ha hecho un informe muy, pero muy interesante sobre lo que tiene que ver con la mano de obra dentro del ámbito de la cadena agroindustrial. Por eso que hemos convocado a Natalia Ariño, economista de FADA, para hablar sobre este tema y algunas propuestas que han realizado desde FADA, inclusive meses atrás. Natalia, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escobar la saludan desde aquí, desde Gualeguaychú, desde La Matera. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Buenos días. muchísimas gracias por atendernos. También un sábado tan temprano, Natalia. Eh, No, que gracias a ustedes por la invitación. Porque viene un año complicado, viene agitado y en esta época del año medio como que nos agarra todo un tanto fusilado y el sábado por ahí es el día que quieren descansar. Bueno, en este caso FADA realizó este informe sobre los puestos de trabajo que genera la cadena agroindustrial. Nosotros mencionábamos en el sumario del programa que hablamos de toda la cadena Ujú. agroindustrial, desde aquel que está en el campo recorriendo con su caballo la hacienda, hasta la logística, la parte, casi el último eslabón de toda la cadena. ¿Es así esto? Claro, así es. Nosotros lo vemos como toda la cadena agroindustrial, como decís vos, que se inicia en el campo, pero que llega incluso a los pueblos y a las ciudades. Ujú. Trabajo que está relacionado al agro. Nosotros en esta estimación tenemos en cuenta el empleo directo e indirecto de las cadenas industriales y de todos los tipos de producciones, ¿no? Producción pecuaria, las cadenas agrícolas, las regionales, los de bienes de capital, y entre todo este gran rueda del empleo, estimamos que la agroindustria genera casi 4 millones de puestos de trabajo. Y si esto lo ponemos en términos de, bueno, ¿cuánto representa a nivel nacional? Ujú. Vemos que es el 23% del empleo privado argentino. Es decir, de que 2 de cada 10 empleos que se generan en la Argentina provienen de la agroindustria. Ujú. Digamos que es más de lo que muchos nos imaginábamos. Lo que pasa es que Así es, muchas veces tenemos en cuenta que el empleo es solamente el que está en el campo, pero esto tiene todo un derrame también en mano de obra. exactamente, como decías, arranca en el campo, desde el productor, después sigue lo que es en la industria, a través de la transformación de las materias primas que vienen del agro, la comercialización tanto de los granos, de los animales, de los productos regionales y también de los productos que están transformados, la comercialización, el transporte, que no es poca cosa, Ujú. y bueno, todos los servicios que se le brindan a las cadenas, por ejemplo, administrativos, servicios inmobiliarios, financieros, bueno, que están relacionados al agro también. Entonces, es una gran rueda de empleo, todo esto lo que genera la agroindustria, y de nuevo, que trasciende al campo y que llega a las ciudades también. Ujú. Natalia, y en ese estudio que ustedes hacen de forma permanente, ¿tienen segmentado por sectores? O sea, digamos, si es el campo el que tiene más empleo o la parte industrial relacionada con la parte de agropecuaria y ganadera, o sea, Sí, más en el norte argentino, más en el sector del núcleo. Lo tenemos más en términos generales, no por región, Ujú. si quiere, sí por etapa. Por ejemplo, la producción primaria, lo cual implica justamente los cultivos o todo lo que tenga que ver con cría de animales, más los servicios pecuarios y agropecuarios, forestales, agrícolas mejor dicho, y forestales. Bueno, eso concentra el 35% del empleo de las cadenas agroindustriales, es decir, que es la etapa que mayor empleo genera dentro de la agroindustria. Eso representaría aproximadamente 1.300.000 puestos de trabajo. El segundo orden de importancia dentro de las cadenas está justamente la industria, la etapa de la industria, perdón, la comercialización. Ajá. La etapa de comercialización que representa el 26% del empleo agroindustrial. Y después sigue la industria y luego el transporte y logístico por orden de importancia, ¿no? Ujú. Entonces, esto viene a derribar un mito, si se quiere, de que el sector productivo, de la producción propiamente dicho, sí genera empleo y de hecho genera un empleo muy importante, de tal manera que es el principal dentro de la cadena agroindustrial. Claro, sí. Y lo vemos reflejados en los pueblos
con todo cariño y respeto, los pueblos del interior del país, digo, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, que cuando funciona, a ver, cuando le va bien al campo, funcionan todos hasta los almacenes, en este caso, ¿no? El autoservicio, tiene un derrame en ese aspecto. Y dentro de esas cadenas primarias y después sus correspondientes eh, industrialización, comercio, logística y demás, ¿cuáles serían las que tienen mayor ocupación? Porque tenemos la agricultura, la ganadería, las economías regionales, entre las economías regionales, agricultura, por ejemplo. ¿Lo tienen diversificado a los números en ese sentido? Sí, lo tenemos de dos maneras. Por ejemplo, si lo vemos en grandes cadenas, por ejemplo, la cadena agrícola, que incluye todo lo que es la cadena soja, maíz, trigo, girasol, bueno, todo lo que tiene que ver con cereales y oleaginosas, representan o demandan el 30% del empleo agroindustrial. Pero está a la misma altura del empleo que generan las cadenas regionales, que ahí tenemos, por ejemplo, lo que es las cadenas de yerba mate, té, algodón, azucarera, vitivinícola, bueno, todo lo que forestal, todo lo que sea regional está prácticamente a la misma altura de lo que es las cadenas agrícolas en términos de demanda de empleo. Y después están las cadenas pecuarias, que representan el 24% del empleo agroindustrial. Es una forma de verlo, ¿no? También pensando que las cadenas están en todo nuestro país, a lo largo y ancho de la Argentina. Entonces, son también cadenas que motorizan sus economías, como decías vos, sobre todo en el pueblo, en el interior del interior a veces, se nota mucho cuando al agro le va bien a cuando no le va bien, porque el derrame es muy importante. Y después la otra forma de verlo es por cadena de manera individual. Nosotros hacemos la estimación por cada una de las cadenas. Por ejemplo, la cadena bovina es la que mayor empleo genera, con unos 490.000 puestos de trabajo. En segundo lugar, por ejemplo, está la cadena frutihortícola, que son unos 435.000 puestos de trabajo. Y de nuevo, acá nosotros vemos cadena completa, desde el campo, por todos los eslabones que les mencioné anteriormente, ¿no? Acá contempla lo que es empleo directo e indirecto. Después sigue la soja, el trigo y el maíz por orden de importancia. Es decir, que en estas 5 cadenas se concentra prácticamente el 50% de todo el empleo generado por la agroindustria. Claro. FADA ha hecho un informe sobre algunas claves para aumentar lo que es el empleo en el sector. ¿Nos podrías comentar al respecto de eso? ¿Cuáles son los puntos que plantea FADA al respecto? Sí, este es un proyecto que presentamos este año en diputados, que justamente 4 puntos importantes, como por ejemplo tener un solo dólar, o sea, no se piden cosas locas, sino que se pide la normalidad que aplican en el resto de los países, de tener un solo dólar, de que no haya ningún tipo de restricciones ni a la producción ni a las exportaciones, que no haya retenciones, 0 retenciones, y que haya reglas de juego claras. Si se cumplieran estos 4 puntos, nosotros estimamos que el empleo de la agroindustria podría aumentar en 500.000 de puestos de trabajo, es decir, más de 500.000 puestos de trabajo en nuestro país. O sea, con 4 puntos claves, unificación cambiaria, bajar un poco la presión tributaria y principalmente reglas claras a largo plazo. Sí, y también sacar todo tipo de restricciones o cupos de exportación o de producción, que eso termina desincentivando también al sector productivo. Esto es de manera resumida, esos 4 puntos. Sí, pero sí, bueno, cuando uno lo compara con países de la región, incluso no hace falta irse a mucho más lejos, ninguno de los países tienen este tipo de políticas más restrictivas. Y sin embargo, cuando uno ve cómo evolucionó, por ejemplo, el ingreso per cápita, fue mucho más de lo que evolucionó en nuestro país en los últimos 30 años. Entonces, bueno, es como para tener en cuenta y es algo en lo que hemos estado trabajando todos estos años y también algo que el sector productivo necesita para poder incrementar la producción, para poder tener mayor actividad económica y de la mano va a venir un mayor empleo.
Natalia, y estos pedidos que ustedes, digamos, esa presentación que hicieron ante los legisladores, ¿es hacerlo de un día para el otro o hacerlo de forma gradual, teniendo en cuenta la situación social del país? Sí, este proyecto lo presentamos a mitad de año y en su momento lo presentamos de manera gradual, ir sobre todo quitando los derechos de exportación o lo que se llama retención normalmente y se escucha de manera gradual justamente para amortiguar el impacto fiscal en este contexto. Pero bueno, hoy por hoy también estamos viendo otra coyuntura, una coyuntura de emergencia, que hemos visto las medidas que se han anunciado esta semana, pero sin embargo, más allá de esta emergencia, el agro siempre está con las vistas en algún momento poder eliminar los derechos de exportación justamente para reactivar en su totalidad al sector productivo. De la mano, por supuesto, de correcciones en distintas variables macroeconómicas que hoy por hoy están bastante desfasadas. ¿Cómo, hablando de de la coyuntura, ¿no? Una semana que ha sido muy movida también en estos últimos días. ¿Cómo analizan ustedes, si lo han podido hacer, cómo impactaría este aumento del 15% de retenciones, por ejemplo, en las economías regionales, que son por allí las que tienen menos margen de maniobra? Y bueno, al implementar un derecho de exportación, lo que hace es que el precio que reciben los productores sea menor, por lo cual eso ya es un punto en contra, digamos. Y bueno, la suba de los derechos de exportación, la verdad que perjudica a todos las actividades económicas, ya sea tanto agro como no agro. Sin embargo, también pensemos que vino de la mano con el aumento o la devaluación, digamos, del dólar oficial, lo cual se recibiría una mejora cambiaria reducida, no o sea, no, la mejora no sería al 100%, digamos, por relación directa con la devaluación, sino bueno, que sería menor justamente por la suba del derecho de exportación, por ejemplo, en los granos, como maíz, trigo, que ya tributan el 12%, pasarían el 15%, pero sí perjudicarían mucho más a las actividades regionales porque casi todas tenían 0%. Claro. Pero bueno, de nuevo, esto está también puesto en un contexto de emergencia que ojalá dure poco, en caso de que se terminen de confirmar 100%, para luego ya pasar a otra etapa en la que se permita liberar solamente la producción todo el país. Seguro. Natalia, ¿FADA hace estudios o informes relacionados con el tema de precios? Le consulto esto porque, bueno, por ahí se critica mucho al productor por lo que genera en sus campos y, digamos, y de lo que el consumidor paga en las góndolas, ya sea de carnicería, en supermercado, en almacén. Por ahí no se tiene en cuenta el tema de los impuestos, que eso deviene de las municipalidades, de las provincias y del propio Estado Nacional. Digamos, hace un informe como para de alguna manera destacar el laburo del productor y que no genera, digamos, los precios en las góndolas. Sí, hacemos un trabajo que se llama composición de precios para 3 productos, que es la carne, la leche y el pan. Y en este sentido, bueno, como primer reflexión o conclusión que obtenemos de este estudio es que prácticamente el 25% del precio que pagamos por estos 3 productos, los consumidores, representan impuestos. Impuestos que son impuestos nacionales, provinciales y municipales, y que concentran también los impuestos que pagan cada uno de los eslabones que forman parte de la cadena. Y se toman los impuestos directos, no los indirectos. Entonces, bueno, ahí eso en términos generales. En el caso de la carne, por ejemplo, es mayor, llega hasta el 27% los impuestos que pagamos en el precio final, y eso ya te marca un piso en el precio en el que se establece. Y ya después, bueno, entra en juego, al menos como lo analizamos nosotros desde la composición del precio, cuáles son los costos que tiene cada uno de los eslabones y, bueno, también parte de la rentabilidad. Lo cual no necesariamente quiere decir cuál es la parte de la ganancia que tienen cada uno de los eslabones, sino que es en cuánto compone ese precio desde el punto de vista de los costos también. En el caso del pan, por ejemplo, que estaba mucho, bueno, por lo menos acá en Córdoba se estaba hablando mucho del precio del pan que iba a aumentar,
por ejemplo, el productor, es decir, la producción de trigo, representa, por ejemplo, tan solo el 13% del precio final del pan, que muchas veces se echa la culpa que porque subió el trigo, el pan se fue por las nubes, y en realidad, bueno, pensemos que la cadena del pan, por poner un ejemplo, no solo tenemos la producción de trigo, sino también tenemos el eslabón del molino, que también tiene sus costos y sus ganancias, la panadería con lo mismo, y los impuestos. Entonces, cuando uno desglosa, ahí ve qué impacto tiene cada uno de los eslabones que conforman la cadena. Seguro. Y lo mismo con la leche, ¿no? En definitiva, que es Lo prácticamente mismo lo con la mismo. leche. Sí, sí, sí. Sí, en los tres productos vemos la fuerte presencia de los impuestos, De la carga tributaria. que bueno, Que por ahora, digamos, van a seguir así, no va a haber cambios, en definitiva. Eh, la, sí, ¿Esto se puede llegar a revertir de alguna manera, Natalia? ¿O hay alguna fórmula para revertir esto? no, a ver, no creo en este momento que haya una fórmula que sí o sí se deba cumplir, pero bueno, sí hay, pensemos que, por ejemplo, el impuesto del IVA, que es el que siempre hablamos, Sí. que recae sobre el consumidor, porque dentro de la cadena lo pueden ir traspasando, por Sí. hablar en criollo, ¿no? Entre los eslabones, pero El el impuesto consumidor al IVA final. recae sobre los consumidores. En la leche, por ejemplo, pagamos el 21% del IVA, lo cual es un montón porque es un producto de primera necesidad, mientras que en el caso de, por ejemplo, la carne o el pan, se paga una alícuota reducida del 10,5%. Entonces ahí habría un punto en donde por lo menos en la leche se podría ajustar o revisar sobre productos de primera necesidad. Y por otro lado, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto bastante distorsivo también porque genera el efecto cascada, ¿sí? Todos los productores, por ejemplo, digamos en el caso del pan, el productor el productor agropecuario depende de la provincia, algunos están exentos o no, pero algunos no están exentos. Después Molinos paga ingresos brutos, Panadería paga ingresos brutos, Sí. y todo eso se va cargando sobre el precio final. Claro. Eso podría ser un punto a revisar. El problema es que ingresos brutos es una de las fuentes de las que se financia las provincias. Entonces, bueno, hay que ir analizando un poco de cada lado. Y bueno, en vez de ser de ingreso del bruto, que sea ingreso de la ganancia, podemos modificar. Y bueno, las tasas municipales, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, es sobre el bruto, sobre la facturación, no sobre la ganancia. Y por decirlo de alguna Claro. manera, ¿no? Estoy hablando de un comercio, de una panadería, una carnicería, paga la tasa, al igual que los monotributistas y demás, paga sobre el bruto, no sobre la ganancia también. Es igual que el ingreso bruto provincial. Y en algunos casos hasta sobre tasas, dependiendo de la facturación que tenga, que le cambia ahí el porcentaje. ¿Hay alguno de estos productos, ya sea carne, harinas o pan, por decirlo dentro de la misma cadena, que no tenga IVA? ¿Hay alguno de estos productos que no tiene IVA dentro de la cadena? No, todos pagan IVA. Todos pagan IVA. Sí, Como sí, para sí. decir, bueno, este no tiene IVA, o tiene un IVA del 10,5, pero el consumidor lo termina pagando, paga el 21%, pero bueno, en definitiva, todos tienen IVA en ese aspecto. La última de mi parte, Natalia, ¿han hecho algún tipo de estudio sobre el tema combustible en los últimos tiempos? ¿O han hecho algún...? No, No. la verdad Bien. que combustibles no hemos analizado todavía. Pero bien. Te agradecemos enormemente esta comunicación. Gracias por atendernos en un día como hoy, un día de descanso. Y bueno, si no nos volvemos a comunicar, te deseamos unas muy felices fiestas. A vos y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias igualmente y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas Hasta luego, gracias. Natalia. Dialogábamos con Natalia Ariño, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, que realiza habitualmente